Viernes Santo más, 1997, con un calor abrasador y yo diría una mezcla, licenciado Álvarez, de tristeza y de luto por lo que recordamos hoy, de alegría también por toda esta manifestación de la familia católica y también familia católica, o mejor dicho, familia guatemalteca en general. Y es una combinación de sentimientos muy hermosos que a propósito, pues valdría la pena, creo yo, licenciado, que usted nos hiciera una ubicación histórica, también que nos hablara un poco del lugar en el que estamos, de lo que solemos transmitirle a nuestros televidentes en este tipo de transmisiones. Está como el calor que hace cuando Jesús de la Merced pasa por la catedral. Reza un dicho cuando hay una situación difícil. Y es que hay mucho calor este Viernes Santo, pero antiguamente en aquellas aglomeraciones que iban en las pequeñas andas de Jesús de la Merced, la que tenían el privilegio de subir al atrio catedralicio, era tanto el calor humano, tanto el calor ambiental, que surgió ese dicho. Y también viene aquella leyenda de que Jesús de la Merced suda cuando pasa por la catedral, porque así eran, y así es este calor de Viernes Santo. El centro histórico de la ciudad de Guatemala parte de este espacio trascendental, la Plaza Mayor, rodeada de la Catedral Metropolitana, hermoso edificio inaugurado en 1815. Actualmente está franqueada por el Palacio Nacional hacia el norte, el Portal del Comercio en el sur, y en el poniente la Plaza del Centenario. Antiguamente tenía una diferente distribución de edificios. La catedral siempre en el oriente como símbolo de que el sol se levanta en el oriente. En el norte el ayuntamiento, en el poniente el Palacio Nacional y hacia el sur siempre el portal. La fuente de Carlos III era el único adorno que tenía la hermosa plaza de la ciudad de Guatemala. A este lugar concurría el pueblo para los actos cívicos, para los grandes eventos y festividades, y para la Semana Santa, y especialmente el Viernes Santo a mediodía, Guatemala, como lo está haciendo ahora, colmaba esta Plaza Mayor, este corazón del centro histórico, como lo ha dicho Edgar Gudiel. Y mientras vemos que el Señor de la Merced, el patrón de la ciudad, está frente al Portal del Comercio en la calle de Mercaderes, quiero recordar un poema de la poetisa Dolores Montenegro, escrito en 1887. Se llama A Jesús de la Merced. ¿A dónde vas, hermoso Nazareno, llevando al hombro tan pesada cruz? ¿A dónde vas, mártir sublime, Rey del universo, celestial Jesús? Hace un momento habíamos observado a unos querubines que fueron estreno en el adorno de un Viernes Santo de los años 20. Vamos a aprovechar en estos momentos para explicar el mensaje alegórico ahora que estamos observando esa toma preciosa al fondo, el templo de Catedral Metropolitana y las andas de Jesús de la Merced. Sed niños en malicia, pero hombres maduros en juicio. Nos recuerda cómo Dios confía sus dones a quienes con sencillez e inocencia de niños alcanzan la grandeza de la madurez y la sabiduría. Ese letrero que estamos observando en la parte frontal recoge lo que San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 14 decía: el adorno del templo mercedario del Viernes Santo siempre es un adorno, diríamos, bastante conservador, y este año han querido pues retomar algunos rasgos de los adornos de los años 20 y de los años 30. Como un detalle interesante, amigos televidentes, hay que hacer notar que por primera vez en la historia de las alegorías podemos ver a un niño prácticamente desnudo sobre las andas, y esa desnudez pues significa la inocencia con que San Pablo nos quiere invitar a vivir, una inocencia como los niños,
pero también mucha madurez en el juicio de actuar. Allí está esa toma preciosa. Fray Nelson, quiero invitarlo para que nos agregue un poco más a esto que acabo de explicar. Yo creo que es bueno leer la cita completa de Corintios. Hermanos, no tengan actitud de niños. Sean niños para lo malo, pero su actitud sea de hombres hechos. En la ley está escrito: con gente de otras lenguas, por boca de extranjeros, hablaré este pueblo, pero ni así harán. Definitivamente creo que el apóstol San Pablo toca un punto que es muy importante. El niño es inocente, es puro, es limpio, no tiene malicia, no tiene maldad. Somos nosotros los que los vamos haciendo muchas veces todas con otros sentimientos distintos de los sentimientos infundidos por Dios en la obra de su creación. Y muchas veces los adultos, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestros berrinches, así como puro niño malcriado, hacemos berrinches, y hacemos berrinche con el Señor, y hacemos berrinche con las cosas de Dios. Y precisamente lo que dice San Pablo: sean ustedes hombres maduros, o sea, sean limpios, sean puros, sean sencillos, sean como los niños, pero no sean niños, o sea, en sentido de niñería, en sentido de falta de madurez, sino que tengan la madurez del adulto. Sobre todo, sean de hecho, una actitud sea de hombres hechos, o sea, el hombre formado, el hombre maduro, y sobre todo definitivamente en la práctica de la justicia. Yo creo que es un día en el que el recuerdo de lo que Jesús padeció por nosotros. Yo solo quiero hacer una meditación o dejar una inquietud. ¿Cuántas veces nosotros con nuestra lengua crucificamos a Jesús, lo insultamos, le lanzamos salivazos, pronunciamos juicios temerarios con tanta facilidad y destruimos la vida de los demás? Y yo creo que en un día de Viernes Santo tenemos que pensar que toda vez que nosotros difamamos a un semejante, lo estamos haciendo contra Cristo, y definitivamente se nos va a pedir cuenta de eso. La participación o la presencia de estos querubines también, pues yo creo que debe hacernos meditar profundamente, Fray Nelson, en que el Señor siempre ha puesto o puso en varias ocasiones como ejemplos aquella conocida expresión de dejar que los niños vengan a mí. Hoy en día realmente hace falta mucho que los hombres nos hagamos niños para actuar con esa inocencia, con esa pureza de corazón, porque tristemente en la medida en que vamos caminando en este mundo, vamos a una serie de situaciones que de pronto con los de mala mano, pecado, y vamos construyendo una cruz, pero tristemente una cruz que no redime, sino una cruz que nos lleva a la condena. El hermoso Nazareno Mercedario descansa sobre un cojín morado lila, y este cojín nos hace recordar precisamente los antiguos adornos del Jesús de la Merced, los que ahora se ha revalorizado nuevamente. Quiero recordarles que antiguamente el Señor de la Merced salía en un anda únicamente con un damasco cubierto por un palio. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX empezó una tendencia a quitarle la simplificación de este damasco y colocar un cojín. Año con año este cojín iba cambiando de tonalidad, siempre en colores penitenciales. Poco a poco se le fueron poniendo algunos adornos como angelitos o querubines. Ya en los años 20, don Gerardo Soto, que crea una escuela en la andería y altarería, coloca a Jesús de la Merced sobre un hermosísimo cojín. Asimismo, en el año de 1955, en ocasión de haberse estrenado las nuevas andas, las bellísimas andas del Nazareno Mercedario, nuevamente se lució un cojín. Asimismo, en 1959, en ocasión de conmemorar bodas de oro, don Carlos Olivero Nelson, como encargado de la procesión de Jesús Nazareno de la Merced. Y en 1972, o sea, hace 25 años, Clarita Soto colocó al Señor de la Merced sobre un cojín en tonos dorados. Y ahora,
Viernes Santo 1997, y retomando ese sentido, ese romanticismo de las andas del Nazareno Mercedario de los años 20, asimismo hemos visto elementos como los querubines y como el niño que nos hacen recordar una estampa de esas que se repartían antiguamente cuando se recibía la doctrina.